Buenas tardes, mi nombre es Rosmary Jacqueline Ciciruca Sequera. Les vengo a presentar mi defensa de pasantía que lleva por nombre Modelos contables para el control del inventario de productos cárnicos para las pequeñas y medianas empresas de Carora, Estado Lara. Le doy las gracias primeramente a Dios Todopoderoso por haberme dado la sabiduría y fortaleza para poder lograr otra meta más. A mi profesor José Luis Guede, mi tutor, por ayudarme a la realización del trabajo de pasantía. A la universidad por prestarme su apoyo incondicional en la educación a distancia. En julio del año 2009, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad publicó las normas internacionales de información financiera para las pequeñas y medianas entidades, que tienen como objetivo principal aplicarse a los estados financieros con propósito de información general. Capítulo 1. Las carnicerías son establecimientos donde se comercializan diferentes tipos de carnes crudas dedicadas al consumo humano. Generalmente, en las carnicerías se realizan las tareas de procesados finales, tales como el despiece, el picado de las carnes. En la actualidad, estas empresas trabajan con carnes de alta calidad en ovino, vacuno, porcino y aves. Las NIC para las pymes tiene como objeto aplicarse a los estados financieros con propósito de información general de entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas. Las pequeñas y medianas empresas pueden ejercer fuerza en el proceso económico de un país, por lo tanto debe proporcionarse una combinación razonable de acuerdo a los factores y recursos existentes que puedan impulsar un cambio estructural profundo que favorezcan la inversión para la producción y reproducción de riqueza. Cabe destacar que debido a los factores y a la complejidad que se está presentando desde la recepción de materias primas en el área de producción hasta la entrega de productos terminados al cliente y el crecimiento que vienen afrontando las pequeñas y medianas empresas dedicadas a las ventas de productos cárnicos a nivel nacional, en los canales de comercialización se han visto en la necesidad de implementar un modelo de control de los inventarios para las pymes, ya que el manejo inadecuado de procesos, funciones del personal administrativo y operativo genera constantemente diferencia en los inventarios de forma física, que afecta el costo real de producto y a su vez dificulta la obtención de datos seguros, confiables, de la existencia para dar respuesta oportuna a las necesidades internas, tanto como administrativas, externas, como los clientes. Es importante señalar que por medio de las situaciones presentadas en las pequeñas empresas dedicadas a la venta de productos cárnicos, es significativo la utilización de un inventario razonable para cumplir con la demanda y las necesidades de los clientes, evitar la rebaja o merma del producto que puede incurrir en costos altos o pérdidas, y para ello se utilizará la sección 13 de las BECNIC para las pymes, que tiene como objetivo principal es prescribir el tratamiento contable de los inventarios y además de las exigencias informativas. Objetivo general: analizar la sección 13 de las NIC PYME para proponer un modelo contable del inventario de productos cárnicos en las pequeñas y medianas empresas Carora, Estado Lara. Objetivos específicos: determinar si las partidas del inventario reúnen las condiciones para su reconocimiento en los estados financieros, medir las partidas del inventario en el reconocimiento inicial y posteriormente, identificar las oportunidades para reconocer una partida del inventario como un gasto, presentar y revelar información de los inventarios en los estados financieros. Justificación e importancia. La Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela aprobó en el año 2008 adoptar como principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela las BEN-NIC, las normas internacionales de información financiera, NICs, aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.
Previa revisión de cada una de ellas y cumplimientos del proceso de consulta pública para su aprobación final, las fechas de aplicación de las BECNIP para la preparación y presentación de los estados financieros quedaron establecidas de la siguiente manera. Las grandes entidades, ejercicios económicos que se inician a partir del 1 de enero del año 2008, y las pequeñas y medianas entidades, ejercicio económico que se inicia a partir del 1 de enero del 2011. Desde el punto de vista, se enfoca la presente pasantía, cuyo propósito es implementar la utilización de las normas internacionales para las pequeñas y medianas empresas, sección 13 de los inventarios. Las mismas se ven obligadas al uso de las NICS PYME con el objetivo de revelar la mejor y mayor información en los estados financieros en cuanto a su inventario, con el propósito de cumplir con la aplicación de las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Venezuela. Capítulo 2. Marco teórico. Desde la época romana, el oficio del carnicero estuvo reglamentado, diversificado y a su vez dotado de ciertos privilegios. En la Edad Media europea era un cargo hereditario. En el año 1096 se creó el primer establecimiento de venta de carnes en París. Y en el año 1589 en Francia. Comercializaron las carnes justo en el instante en el que pesaba la carne en balanza y no en ojo como se venían haciendo desde muy antiguamente. En Venezuela, la primera carnicería fue en Caracas en el año 1949 por el señor Valentine, que llevaba por nombre Frigorífico Venezuela, que fue su dirección el Sur 19, el Conde Prolongación de la Avenida Este 8. Bases teóricas. El objetivo de las bases teóricas es enriquecer el problema planteado mediante un conjunto de conocimientos sólidos y actualizados que permitan orientar la búsqueda de información científica a través de una conceptualización adecuada de los términos. Definición de inventario según las normas internacionales de contabilidad, sección 13. Las PYME. Los inventarios son activos. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Los inventarios se clasifican dentro de los activos corrientes. Definición de inventario según Brito. Los inventarios son los conjuntos de bienes propiedad de una empresa que han sido adquiridos con el ánimo de volverlos a vender en el mismo estado en que fueron comprados o para ser transformados en otros tipos de bienes y vendidos como tales en su curso normal de explotación. En otro orden de ideas, se llama inventario a la comprobación y recuento, tanto cualitativo como cuantitativo, de las existencias físicas de los bienes propios y disponibles de una empresa para las ventas a sus clientes. Importancia de los inventarios. La importancia de los inventarios en una empresa recae en el hecho de que el inventario es la principal fuente de ingresos para cualquier compañía que compra y vende mercancías. Además, una estrecha relación con las compras y los pagos por este mismo. Al verse afectado cualquiera de estas cuentas, se afecta la cuenta de inventario. Por tal motivo, las empresas están concediendo una atención cada vez mayor a los inventarios, aplicando diversos procedimientos. Un error en el cálculo o evaluación de los inventarios pudiera ocasionar problemas en el estado de posición financiera, además de obstaculizar las operaciones normales de las empresas, tales como el proceso productivo o el proceso de venta, impidiendo así que la empresa pueda cubrir las necesidades de los clientes. Para ello es importante que se establezca un buen control interno dentro de los inventarios y allí se debe establecer controles para el manejo de estos bienes.
Reconocimiento contable. Es el proceso de incorporación en el balance, en las cuentas de pérdidas y ganancias o en el estado de cambio en el patrimonio neto de una partida que cumpla la definición del elemento correspondiente y que satisfaga los siguientes criterios. Gastos. Según las NIC, los gastos son decrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea de forma o salida o disminuciones en el valor de los activos o de reconocimiento o aumentar del valor de los pasivos, siempre que no tenga su origen en distribuciones monetarias o no, a los socios o propietarios en sus condiciones de tales. Definición de las NIC PYME de los gastos. Son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos o bien por la generación o el aumento de los pasivos que dan resultado. Modelos contables. Según García Matera, modelos contables es una combinación determinada de técnicas de medición y exposición cuya aplicación permite obtener información económica, principalmente de tipo patrimonial y acerca de los resultados respecto de un ente. En general, los modelos contables permiten obtener información cualitativa y cuantitativa con distintos grados de acercamiento a la realidad económica, de los valores del patrimonio y de los resultados de un ente. Determinar si las partidas del inventario reúnen las condiciones para su reconocimiento en los estados financieros. Toda empresa debe determinar si los inventarios se pueden reconocer dentro de sus estados financieros. ¿Por qué? Tiene que determinar que sean probables para cualquier beneficio económico asociado con la partida, o que llegue a la entidad o salga de ella, y que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con confiabilidad. Un ejemplo de si se puede reconocer los inventarios dentro de sus estados financieros es el siguiente. Una entidad negocia propiedades comerciales, es decir, compra propiedades comerciales con la intención de venderlas para obtener una ganancia a medio plazo. Cabe destacar que esta entidad que negocia propiedades comerciales se debe de registrar como un inventario, porque son activos que se mantienen para la venta en el curso normal dentro de sus operaciones. Otro ejemplo sería el siguiente. Una entidad mantiene edificios para obtener renta por arrendamientos operativos de terceros independientes. En este caso, no forma parte del inventario porque no es una propiedad de inversión. Es decir, es un activo que se mantiene para obtener renta. Medir las partidas del inventario en el reconocimiento inicial y posteriormente. Las NIC para las PYME nos dice que el inventario se medirá al costo histórico o al valor razonable. El costo histórico es el importe del efectivo o equivalente al efectivo pagado o el valor razonable de las contraprestaciones entregadas para adquirir el activo en el momento de su adquisición. Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. Ejemplo,
Un intermediario que comercia con materias primas cotizadas adquirió 600 toneladas de trigo para venderlos a corto plazo. Por lo general, el intermediario mide estos inventarios a un valor razonable menos el costo de venta. El intermediario que comercia con materia prima cotizada debe contabilizar los inventarios a un valor razonable menos los costos de venta, con cambios en el valor razonable incluido en los resultados del periodo en el que el valor cambia. Medición inicial. Podemos definirla cuando el hecho ocurre por primera vez, es decir, en el momento del reconocimiento o registro contable. La medición posterior es volver a valorar cada uno de los rubros de una partida para informarla en los estados financieros. Costos de inventario. Los costos de inventario comprenderán todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darle su condición y ubicación actual. Identificar la oportunidad para reconocer una partida de inventario como un gasto. Aquellas empresas dedicadas a la comercialización de productos deben de identificar las partidas de inventario como un gasto. Cuando los inventarios se vendan, la entidad reconocerá el importe dentro de sus libros como un gasto, en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos a actividades ordinarias. Ejemplo, el 14 de diciembre del año 2005, un fabricante de máquinas vendió una partida de maquinaria que fabricó en el año 2005 a un cliente por un valor de 8.000 en efectivo. El costo de la máquina era de 5.000. El cliente recibió el inventario inmediatamente, el 14 de diciembre del 2005. Cuando los riesgos y las ventajas de la propiedad de la máquina pasan al comprador, la entidad debe reconocer el importe en los libros del inventario como un gasto, suponiendo que se cumplan todas las demás condiciones. Fecha de adquisición de la máquina. Inventario 5.500. Efectivo 5.500. Reconocimiento de la adquisición de bienes del 14 de diciembre del 2005. Efectivo 8.000. Ingresos 8.000. Reconocimiento de las ventas de bienes. Costo de bienes vendidos 5.500. Inventario 5.500. Baja de inventario vendido. Otro ejemplo palpable es que una entidad fabrica bolígrafos y un incendio destruyó todos los productos terminados con un costo de 100.000 bolívares. La entidad no estaba asegurada contra incendio. La pérdida por deterioro fueron de 100.000 bolívares. Debe de reconocerse como un gasto en los resultados del periodo en que ocurrió el incendio. Presentar y revelar información de los inventarios en los estados financieros. Una entidad revelará la siguiente información. 1. Políticas contables adoptadas por su medición, incluyendo fórmulas de costo. El importe total en sus libros, el importe de reconocimiento como un gasto durante el periodo, la pérdida por deterioro del valor y el importe del inventario ignorado como garantía de los pasivos. La información a revelar dentro de sus inventarios exige una clasificación en cuentas auxiliares para poder hacer las revelaciones. Por ejemplo, los gastos excluidos de los inventarios, gastos por deterioro de los inventarios, inventarios ignorados en garantías de pasivos. En algunas circunstancias es necesario revelar a los usuarios
de los estados financieros mayor información posible, con el fin de lograr una presentación razonable de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad. Capítulo 3. Marco metodológico. Naturaleza de la investigación. En el desarrollo efectivo de todo trabajo de pasantía, una vez delimitados los objetivos y asumidas las bases teóricas que orientaron el sentido de la investigación, a los fines de indicar los datos que se requieren indagar, resulta necesario seleccionar y definir los distintos métodos y las técnicas que posibilitaron la obtención de la información requerida, por lo cual se hace necesario la explicación del proceso metodológico utilizando en el presente estudio, ya que indica cómo el autor ha guiado el mismo, además de los pasos que fueron seguidos para lograr la aplicación de las etapas del método científico, es decir, todas las actividades que mental y razonadamente envuelven la situación objeto de estudio en el empleo de métodos y técnicas científicas, en la búsqueda de aquellos aspectos que se desean conocer. En este sentido, tomándose en consideración que el propósito de este trabajo de pasantía es la utilización de la sección 13 de inventarios de las NIC para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a las ventas de productos cárnicos en Carora, Estado Lara, se ha desarrollado el presente trabajo de pasantía a través del análisis de doctrinas, leyes, además de trabajos previos que sirvieron de soporte conceptual en el desarrollo del trabajo. Ahora bien, de lo expuesto con anterioridad, se desprende que de acuerdo a las características de la información abordada en esta pasantía y en función de los objetivos establecidos, se puede definir el tipo de estudio como descriptivo, como un diseño documental, y al respecto Balestrini establece que toda investigación documental depende fundamentalmente de la información que se recoge o consulta en documentos, entendiéndose este término en sentido amplio como todo material de índole permanente, es decir, al que se puede acudir como fuente o referencia en cualquier momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o sentido, para que aporte información o rinda cuenta de una realidad o acontecimiento. Es así como las fuentes utilizadas en la investigación documentales pueden ser, entre otras, documentos escritos, libros, periódicos, revistas y conferencias escritas, incluso documentos electrónicos como páginas web. Siguiendo este orden de ideas, la investigación se puede ubicar dentro del paradigma de investigación cualitativa, por estar enfocada en la utilización de la sección 13 de inventario de las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la venta de productos cárnicos en Carora, Estado Lara, que la cantidad es parte de cualidad, además que por medio de ella se le da mayor atención al estudio de los fenómenos observados de acuerdo a sus características, y no a lo profundo de los resultados o su generalización. En este sentido, el autor Tamayo establece que la investigación cualitativa, las características más resaltantes son la interpretación que se le da a los casos y fenómenos, los cuales no son expresados a través de números ni de las estadísticas, utilizando los criterios de credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad. Técnicas e instrumentos para la recolección de la información. En esta fase resulta importante explicar las técnicas que se han sido utilizadas para el análisis de la información recolectada en el transcurso de la misma, ya que la recolección de la información depende del tipo de investigación abordada, por lo que en este estudio se efectuó mediante la observación documental y el resumen analítico. Asimismo, en relación a la observación documental, está una de las técnicas más comunes
en toda investigación, ya que a través de ella se sugiere y se motiva la situación objeto de estudio. Además se refiere a medir el fenómeno, ya que se obtiene información de la unidad de análisis, por lo cual el autor Tamayo señala que existe dos tipos: la no estructurada, que es utilizada en investigaciones exploratorias, no se tiene conocimiento del fenómeno, y la estructurada, que busca información más precisa y específica. En este sentido, Sabino menciona que la observación hace referencia explícitamente a la percepción visual y se emplea para identificar todas las formas de percepción utilizadas para el registro de respuesta tal y como se presentan a los sentidos. Igualmente, como otras de las técnicas utilizadas en la recolección de información para este estudio, se destaca el resumen analítico, que, como su nombre lo identifica, consiste en la elaboración de un análisis resumido de un texto determinado. Es así como Bavaresco menciona que por medio del resumen analítico se busca descubrir la relación entre las ideas principales y las secundarias o derivadas que sustentan el texto, recordando que las ideas secundarias son aquellas que ejemplifican, aclaran, describen o amplían la idea principal. Técnicas operacionales para el manejo de las fuentes documentales. En cuanto a las técnicas operacionales para el manejo de las fuentes documentales, se tiene el subrayado, el fichaje y las citas textuales de las diversas fuentes de información existentes sobre el tema, las cuales se han efectuado a través de una lectura general de los textos, permitiendo explorar los datos necesarios, además de proporcionar los elementos teóricos para la mejor comprensión del problema de investigación planteado. Por lo tanto, el subrayado se destaca en la investigación como una técnica de organización de la lectura que pretende identificar lo más importante y organizarlo con el fin de estudiarlo y aprenderlo. Balestrini lo define como un suplemento para la comprensión de la lectura y la base para su organización e instrumento de síntesis personal. Es por ello, más allá de la utilidad del subrayado para repasar o encontrar información importante con facilidad, esta técnica es sumamente valiosa porque obliga a centrar la atención y a leer comprensivamente. Ahora bien, el fichaje en el desarrollo de toda investigación para el manejo de las fuentes documentales se destaca como una técnica utilizada especialmente por los investigadores como un modo de recolectar y almacenar información. Cada ficha contiene una información que, más allá de su extensión, le da unidad y valor propio, y dicha técnica se define por el autor Sabino como una técnica empleada por los investigadores a los fines de recolectar y almacenar información de acuerdo a su extensión. Con base a lo anterior, las técnicas operacionales para el manejo de las fuentes documentales son el subrayado, la cual se logró a través de una lectura general de textos contables y así resaltar los aspectos más relevantes de ellos para captar la atención del investigador pasante. El fichante, que permitió plasmar de manera fiel y sintetizada las ideas básicas y datos que contienen las obras consultadas, y las citas textuales para describir las opiniones de los autores consultados de manera fiel y exacta como los plasmaron en su doctrina. Técnicas para el análisis e interpretación de la información. Para analizar e interpretar la información se emplearon diversas técnicas en la utilización de la sección 13 de inventario de las pequeñas y medianas empresas dedicadas a las ventas de productos cárnicos en Carora, Estado Lara, por lo que dichas técnicas para el análisis e interpretación de la información recopilada a lo largo de las pasantías son la hermenéutica y el análisis crítico. En relación a la técnica de la hermenéutica, esta ha sido de gran ayuda por estar considerada como una técnica, un arte y una filosofía de los métodos cualitativos que tienen
como características propias interpretar y comprender para desvelar los motivos de actuar humano, además de solo describir fenómenos sin el manejo de variables, y la misma se define por Bavaresco como el arte de interpretar textos, como la teoría de la verdad y el método que expresa la universalización del fenómeno interpretativo de la investigación. En cuanto a las técnicas del análisis crítico, consiste en la apreciación definitiva de un texto, y al respecto cabe mencionar que estas técnicas se relacionan porque están dirigidas a estudiar profundamente el texto, su salvedad. Esta, que es el análisis crítico, pretende identificar el orden interno establecido por el autor y su orden lógico, es decir, se busca evaluar la estructura interna del texto. Para finalizar, también se debe hacer referencia al método lógico, el cual consistió en la búsqueda de la inteligencia del contenido, es decir, su aplicación dentro del proceso de la racionalidad. Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Con el desarrollo de este trabajo de pasantía, de acuerdo a la problemática planteada, los objetivos trazados para el cumplimiento de la misma, se procedió al diagnóstico de la situación actual. El sistema del control de inventario permite al pequeño empresario dar solución a sus inconvenientes más comunes en la actividad comercial de su empresa. En el manejo eficiente y eficaz trae varios beneficios. Para lograr una implementación satisfactoria en el proceso de adopción de las NIC PYME sección 3 en el sector de comercialización de producto cárnico, es la clave que las carnicerías adopten un compromiso y seguimiento en la implementación de las NIC, disponiendo de sus recursos económicos, de su tecnología y un personal capacitado. Con el desarrollo de este trabajo de pasantía, el sistema del control del inventario permite al pequeño empresario dar solución a sus inconvenientes más comunes en las actividades comerciales dentro de su empresa. Para lograr una implementación satisfactoria en el proceso de adopción de las NIC PYME dentro de sus carnicerías, que adoptan un compromiso y seguimiento y la implementación disponiendo de sus recursos económicos. Cabe mencionar que para poder determinar si las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la venta de productos cárnicos en Carora Estado Lara reúnen las condiciones para reconocer dentro de los estados financieros sus inventarios, se llega a la conclusión que no reúnen las condiciones necesarias, ya que gran parte de su mercancía son de hechos pasados, pero no presentan factura. En otro orden de ideas, las carnicerías de Carora dedicadas a la venta de sus productos sí pueden medir las partidas del inventario en bolívares. Lo difícil de su medición es que ellas no se encuentran adaptadas al uso de las normas internacionales de información financiera para las pymes sección 13 de inventario. En este mismo sentido, las carnicerías, las pequeñas y medianas empresas deben de reconocer las partidas de inventario como un gasto al momento en que ocurre la venta. Asimismo, las empresas deben de utilizar un modelo o manual del inventario para llevar un control en las ventas con respecto a las entradas y salidas de mercancía, es decir, que puedan y permitan revelar la información necesaria en cuanto a su rendimiento en las ventas en los estados financieros. Recomendaciones a las empresas dedicadas a las ventas de productos cárnicos en Carora Estado Lara para que puedan obtener mejor beneficios a futuro. Les recomiendo la aplicación de las normas internacionales de información financiera de las PYME en sus estados financieros en cuanto a si reúnen las condiciones para su reconocimiento dentro de los estados financieros, si pueden medir las partidas de inventario inicial y posteriormente en los estados financieros,
que deben de reconocer una partida de inventario como un gasto en sus estados financieros. Necesitan presentar y revelar información de los inventarios en los estados financieros, para que presenten aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones cuantificables dentro de sus estados financieros. Se les recomienda al gremio de contadores públicos la aplicación y el uso de los instructivos de las normas de información financiera que sean portavoces de la información a las pequeñas y medianas empresas de Carora Estado Lara, a la Universidad Nacional Abierta, para que se aboque en colocar en el pensum de estudio la utilización de las NICs para las pymes, para que puedan ofrecer un mejor estudio y desenvolvimiento en el tema. Con respecto a los estudiantes de contaduría pública en nuestro país, es importante que exijan, revisen y estudien si realmente las universidades cuentan con un programa que se encuentre acorde a los nuevos planteamientos internacionales en los ámbitos contables, ya que nuestra sociedad está en proceso no solo de un gran desarrollo, sino de crecimiento y adaptación, en donde tenemos que contar con las actitudes y capacidades para enfrentar un mundo económico y homogeneizado en el área contable. Y para finalizar, sin constancia, sin dedicación, no se logra nada en ningún campo. No se puede estudiar una lengua, ni plantar un huerto, ni cultivar una amistad, ni construir una casa. La perseverancia y la atención no son dones innatos, sino un camino que